Muy bien, vamos a continuar estudiando la cláusula where. Habíamos, vamos a evaluar, vamos a conectarnos a nuestra base de datos de MDB y vamos a evaluar el operador like. El operador like es un operador que se utiliza principalmente para trabajar con cadenas. Nosotros podemos hacer, vamos a subirle la resolución aquí, el tamaño de letro. Nosotros podemos hacer condiciones de cadena sin el operador like. Yo puedo, hagamos ya los empleados. Yo puedo incluir los empleados que sean de departamento 08, del municipio 0801, where, identidad, perdón, left de identidad, 4 igual a 1801. O 0801, perdón. 0801. ¿Okay? Podemos hacerlo, pero hay un operador que es mucho más versátil, que me permite hacer las condiciones de una manera más natural, sin tener que andar pensando en funciones, en extraer, sino básicamente en la relación que existe entre el campo de cadena y la cadena que ando queriendo condicionar. Entonces, ahora, tenemos que estar claros que ese like funciona con unos caracteres comodines que van a variar de motor de base de datos a... Bueno, los estándares serían los siguientes. Vamos a ver, digamos que identidad, like. Si yo coloco solo like sin caracteres comodines, realmente estoy preguntando por un igual. El like sin comodines es un igual. Entonces, para que se convierta en y aprovechar la versatilidad, entonces yo utilizo el comodín porcentaje. Al colocar el porcentaje al final de la cadena que estamos utilizando como condicionante, se dice que queremos buscar todos los empleados cuya identidad comience con 0801. Si lo colocáramos al principio, quiere decir que andamos buscando, por ejemplo, podemos ponerle 30. Vamos a ver cuántos terminan con 30. Hay dos que terminan con 30. No tenemos que andar poniendo, que andar colocando, perdón, right, ni la cantidad, pues simple y sencillamente la cantidad. Ahora, y si yo coloco al principio y al final, entonces le estoy diciendo, bueno, muéstrame todos aquellos, perdón, muéstrame todos aquellos que contengan el carácter 30, y esta parte es verdaderamente la que es más importante, porque ya nosotros vimos, y para que veamos, lo veamos más, veamos, hablemos de los nombres, acondicionemos con los nombres. Ya yo puedo decir que quiero ver todos los empleados que comiencen con Juan, cuyo nombre comience con Juan, o cuyo primer nombre sea Juan. Y si hay varios, uy, qué error. Bueno, nombre, así tan versátil no es el like, ¿verdad? Que al no ponerlo funciona. Entonces ahí vemos que hay 3 personas que se llaman Juan. Estamos Juan Carlos, tenemos a Juan Pérez y tenemos a Juan Pablo. Ahora, eso no reviste de una particular importancia, porque eso ya vimos que lo podemos hacer con el left. Lo mismo es si yo, por ejemplo, quisiera buscar si hay personas cuya última palabra sea Pérez. Ahí me dice que hay 3 personas que son Pérez. También lo podemos hacer. Ajá, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero buscar aquellas personas? Vamos a ver si hay personas que se llaman María. Bueno, aquí todos. Vale. Vamos a buscar un nombre que sea más. Ajá. Veamos aquí, cuando nosotros colocamos al principio y al final, nos va a buscar esta palabra o esta sílaba o esta letra, si quisiéramos,
sin importar en qué parte de la cadena se encuentre. Vean que aquí me lo encontró y se encuentra al principio, pero aquí me lo encontró y no se encuentra ni al principio ni al final. Entonces, lograr esto es, con funciones no podríamos hacerlo, porque alguien pudiera pensar, ah, pero se puede con substring. Sí, pero el problema es que, hacerlo con substring, yo tendría que saber en qué posición específica comienza la palabra. Y mientras que el like lo busca sin importar en qué posición nosotros tengamos esa palabra. ¿Okay? Vamos a buscar Torres. Aquí, bueno, aquí todos terminan con Torres. Vamos a buscar Ina. Aquí tenemos, miren, el juego de palabras INA. Aquí lo tenemos, que aquí está en la primera palabra, pero no al principio. Aquí lo tenemos en el primer apellido, pero no necesariamente está al final. Entonces, eso no lo podemos lograr con ningún operador. Y podemos hacer muchas combinaciones. Por ejemplo, yo puedo decirle que quiero que comiencen con la letra M y en alguna parte de su contenido contengan la combinación INA. Ahí está, miren. Está María Regina y María Alejandrina. Ambas comienzan con la letra M. O pudiera yo decir que terminen con la letra Z, a ver si hay. Aquí tenemos, miren, tenemos a Alejandro Napoleón Reina. Aquí está la INA y terminan con Z. Incluso pudiéramos decir que comienzan con M, que en cualquier parte de la palabra contengan esta y que terminen con Z. Podemos ser tan versátiles como querramos. Otro carácter, bueno, estos son los estándares, ¿verdad? El signo de interrogación, el signo de porcentaje. Ahora, otro carácter que es estándar, que funciona en todos los motores de bases de datos, es el guión bajo. El guión bajo significa decirle que en esa posición de la cadena, o sea, en este caso en la primera posición de la cadena no nos interesa condicionar nada, pero que en la segunda queremos todos aquellos que te contengan una letra A. Entonces vamos a ver. Ok, entonces ahí miren, todos estos nombres tienen la característica que su segunda letra es una A. Janina, Carlos, Karen, David, Jairo, María nuevamente. Entonces, aquí le dijimos con este guión que la primera letra no me interesa. Si yo quisiera condicionar a partir de la tercera, bueno, entonces coloco otro guión. Y entonces estos dos primeros guiones me están diciendo que sobre las primeras dos posiciones no deseamos hacer ningún tipo de evaluación, sino que queremos evaluar si la tercera posición es una letra A. Vamos a ver si hay alguien que cumpla con las características. Y sí, mire, tenemos a Juan, Iván, Francisco, todos ellos tienen la característica de que su tercera posición es una A. ¿Y qué pasa si yo quiero los que sean A, o una B, o una C? Bueno, yo puedo hacerlo. Ya esto ya no funciona en todos los motores de bases de datos. Yo puedo decir una A, o una B, o una C. Vamos a ver si hay... Perdón. Vamos a ver si hay empleados que sin importar las primeras dos posiciones, en la tercera posición de su nombre tengan o una letra A, o una letra B, o una letra C. Vamos a ver si existe. Aquí tenemos, miren, aquí aparece Ricardo, que en su tercera posición tiene una letra C. Bueno, aquí están los de la A. Aquí está Oscar, en la tercera posición tiene una C. Y un segundo Oscar, que también tiene una letra C, ¿verdad? Okay. Pero yo pudiera decir de la A hasta la E.
hasta la F. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en el tercer carácter quiero incluir o quiero que me incluya los nombres que en el tercer carácter tengan una letra que pueda ser que esté comprendida entre la A y la F, o sea, que sea o una A, o una B, o una C, o una D, o una E, o incluso una F. Esto es para un rango continuo, una lista continua de caracteres, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a ver si aparece alguno que no aparecía antes. Aquí está Pedro. Pedro no aparecía antes, pero ahora sí, ¿ven? Como tiene como tercera posición una, una D que está incluida en esa lista de posibles valores, ¿verdad? Ok, entonces todo eso lo podemos lograr con el like, ¿verdad? Condicionar por una palabra, si nosotros queremos, por una letra que esté ubicada en una posición específica, ¿okay? Pero todo eso va a funcionar si nosotros hacemos uso de los caracteres de comodín. En este caso serían, el principal carácter comodín sería el porcentaje, que es el que marca eh, en, qué, en qué posición se desea hacer la búsqueda o ¿sí? Los caracteres guión bajo que significan que queremos omitir ese posible carácter y los caracteres de corchetes que me sirven para mostrar un grupo de caracteres a ser buscados, ¿verdad? Sean ya que los especifiquemos de forma individual o que lo hagamos mediante un rango que aparezca ahí. Al igual que el between y al igual que el in, el like también puede ser negado, ¿verdad? Nosotros podemos decir not like y lo que estamos diciendo es que queremos que nos muestre los empleados cuyo nombre no cumpla con esta condición, ¿verdad? Que no tenga en su tercera posición una letra comprendida entre la A y la Z, y la A y la F, perdón. Entonces, para eso sirve like. Muchas de esas operaciones, nosotros las pudiéramos hacer con, con funciones. Algunas ya vimos que no, ¿verdad? La que es por contenido es bien difícil que la pudiéramos hacer. Pero esta que tenemos aquí sí la podemos hacer, solo que la condición sería muy larga, ¿verdad? Incluiría ANS, incluiría OR. Vamos a intentar hacerla con funciones. Vamos a ver. Aquí primero me dice que vamos a condicionar entre la tercera posición. Entonces, para que el substring de nombre, coma 3 y A, B, C, D, E, F, E. Deberían de darnos los mismos resultados. 3,1. El substring lleva dos parámetros, lleva tres parámetros y no dos. Entonces, este me da los mismos resultados, ¿no? Pero ¿y qué pasa si yo ya le agrego una condición? Por ejemplo, que la última letra sea una S o una Z. Mira, aquí solamente tuve que agregar eso. Acá ya tengo que agregar un AND. Ahí está. Vamos a ver. 6 y 6.
Entonces, como vemos, la mayoría de las cosas que podemos lograr con un like, también las podemos lograr con las funciones de cadena. Ahora, note usted la sencillez de esta condición versus la complejidad de esta, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja, esa es una de las ventajas que nos da el operador like. Entonces, tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a continuar entonces viendo cómo condicionamos valores nulos. Vamos a buscar en la tabla de artículos. Vean, aquí tenemos artículos que no tienen marca, un valor nulo, como ya lo habíamos hablado, es un valor que no existe o un valor que se desconoce. Entonces, no lo podemos encontrar o no lo podemos igualar o no lo podemos condicionar con ninguno de los operadores que nosotros hemos visto hasta el momento, porque por ejemplo yo no puedo decir where marca ID igual a null, porque aunque vimos nosotros que si hay valores nulos, el igual no lo puede abarcar. Vamos a ver, probar con el int. Tampoco. Vamos a probar con el between. Entre null y null, digamos. Tampoco. O sea, con ninguno de los operadores que nosotros hemos visto hasta el momento. Y esta es la razón de esto, es porque hay un operador especial para poder referirnos y es el operador is. Entonces, okay, de esa manera yo le digo que quiero mostrar los artículos cuya marca no exista o que no tengan una marca definida. Entonces el operador es is. Y a diferencia de los operadores anteriores, este no se puede negar. Si yo le coloco not is null, me va a dar un error, ¿verdad? Entonces, dentro de los operadores de SQL, el is no puede ser negado. Pero, ¿y qué pasa si queremos ver los que no sean nulos? Bueno, en este caso lo que se niega es el valor nulo. Is not null. Entonces, es aquellos que sí tienen un dato almacenado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener ese cuidado de saber de que el operador is no puede ser negado, ¿verdad? En este caso lo que tenemos que negar es el valor nulo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. ¿Y qué pasa si nosotros queremos hacer un condicional como el siguiente? Yo puedo decir, bueno, yo tengo dos tablas, select asterisco from tipo. Vamos a ver. ¿Qué pasa si en este caso yo digo, bueno, quiero mostrar los artículos que pertenecen a un tipo que sea, que comience con la letra o que contenga la palabra grabado? Entonces, aquí nos encontramos con un pequeño dilema y es que el nombre del tipo no se encuentra en la tabla artículo, ¿verdad? Entonces, yo podría hacerlo de la siguiente manera, ¿verdad? Yo podría decir select asterisco from tipo where nombre like graba. No es necesario que ponga toda la palabra. Entonces, pero a mí me interesa en este caso saber cuáles son los artículos, los tipos. Entonces, los tipos que son grabados son el 5, el 2 y el 4. Bueno, entonces yo puedo decir que el tipo ID sea el 5
o sea el 2, o sea el 4. ¿Sí? Y pues ya vemos que los tipos que me aparecen o son de tipo 5, o son de tipo 2, o son de tipo 4. ¿Ok? Y si yo no quiero esos artículos, entonces lo que hago es que lo niego. ¿Ok? Y me aparecen solo los artículos que son de un tipo diferente al 2. Pero volvamos al... Ahora, pero sí nos damos cuenta que es un proceso poco práctico, ¿verdad? Tener que estar yendo a averiguar de una tabla cuáles son los valores y después formar una lista con esos posibles valores. Entonces lo que podemos hacer nosotros es lo que se conoce como una subconsulta. Una subconsulta es una consulta contenida dentro de otra consulta, o un subquery es un query contenido dentro de otro query. Bueno, entonces ya sabemos que esta es la lista de los tipos que contienen la palabra grabado. Bueno, entonces nosotros podemos crear una sentencia select que produzca una lista que sea equivalente a esta. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo puedo decir select tipo ID y podemos notar que esta lista y esta lista son equivalentes. La diferencia única entre ellos es que esta lista está horizontal y separada por comas, y estas pues no necesitan las comas porque cada uno de los valores está en una misma fila. Entonces, pero podemos coincidir que esta lista y esta son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de elementos y tienen los mismos valores. Hay 3 elementos y esos 3 elementos son iguales. Digamos, no serían equivalentes si yo dijera así, esta lista y esta no son equivalentes. ¿Por qué? Porque aunque sí tienen la misma cantidad de elementos, los elementos individualmente no son los mismos. Aquí tengo un 5, un 2 y un 1, y aquí tengo un 5, un 2 y un 4. Pero estas dos listas sí son equivalentes. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta lista es equivalente a esta lista, entonces yo puedo, y esta lista fue producida por esta sentencia, entonces yo puedo decir que por transitividad esta lista y esta sentencia son equivalentes, entonces yo puedo sustituirlas. Sustituyo. Y ahora tenemos una subconsulta, porque es una consulta contenido dentro de otra, que me permite que, bueno, me permite primero crear una lista de posibles valores, dependiendo de condicionales, eso lo definirá usted. O sea, y esa lista de posibles valores será utilizada por la consulta principal para evaluar en base a una de las columnas. ¿Sí? Entonces, eso es una subconsulta, ¿verdad? Y la podemos, como veremos más adelante, la podemos utilizar para diferentes circunstancias. En este caso, porque es lo que estamos viendo, la estamos utilizando para condicionar. Pero como veremos más adelante, la podemos utilizar para combinar columnas, la podemos utilizar para insertar registros, la podemos utilizar para eliminar. O sea, el concepto que tenemos que tener claro es que una subconsulta está compuesta por una consulta o por un query contenido dentro de otro. Y que ese, por los paréntesis que nosotros tenemos aquí, ya nosotros lo venimos viendo desde clases anteriores, ¿sí? Lo que está dentro de paréntesis se va a ejecutar primero. Entonces, como este está entre paréntesis, se va a ejecutar y va a producir la lista que nosotros ya vimos qué lista es, y esa lista será utilizada para evaluar. Entonces, es muy útil para hacer este tipo de condicionamiento, ¿verdad? Cuando nosotros queremos condicionar las filas de una tabla en base a los valores que tenemos en otra o en una segunda tabla. ¿Ok? Entonces, una manera muy útil de hacerlo es a través de subconsultas. Si en ese momento yo digo, no me interesan los que son grabados, sino los que son exentos, bueno, lo único que tengo que hacer es cambiar la condición aquí, ¿verdad? ¿Okay? Y ya me va a dar
otra lista de artículos. Pero yo ya sé que una de las desventajas que tiene una subconsulta es que solo cuando lo estamos haciendo para hacer condicionales, para condicionar, es que solo puede devolver una columna. Por ejemplo, yo no puedo hacer una subconsulta que devuelva select asterisco. Vamos a ver qué pasa cuando yo trato de hacer eso. Ahí me dice que es un error, ¿verdad? Porque solo en un subquery o en una subconsulta solo se puede especificar una expresión nada más, ¿verdad? Entonces no puedo tener varios, no puedo tener ni select asterisco, ni select tipo ID, coma nombre. Me va a aparecer el mismo error, ¿verdad? Porque yo estoy colocando dos expresiones o dos columnas para ser utilizadas como lista de valores. Entonces solo puede tener una, una columna como resultado. ¿Okay? Bien, entonces eso sería todo con lo que es la cláusula where, ¿verdad? Que como vimos nos sirve para que podamos filtrar, ¿sí? Seleccionar las filas que realmente nos interesan. Bien, en este video nos vamos a quedar por ahí.